Hay momentos en la vida en los que sentimos que las cosas no avanzan como esperamos. Oramos, planeamos, soñamos, pero las respuestas no llegan y las puertas no se abren. Nos preguntamos si estamos en el lugar correcto, si vamos en la dirección correcta, o incluso si Dios nos escucha. Es en esos momentos cuando las dudas comienzan a invadirnos y nos preguntamos, ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que las promesas que me hizo ya no se cumplirán? Pero quiero recordarte algo muy importante. Dios nunca olvida sus promesas. Él es fiel, Él es constante, y su palabra no vuelve vacía. Si Él dijo que lo hará, entonces lo hará. El problema no está en su promesa. El desafío está en aprender a confiar en su proceso. Cuando Dios da una promesa, no siempre vemos el cumplimiento inmediato. De hecho, muchas veces hay un espacio entre la promesa y su manifestación. Ese espacio no es un tiempo de vacío, sino un tiempo de preparación. Es en ese tiempo donde Dios trabaja en nosotros, construyendo nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y alineándonos con su voluntad. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esto significa que aunque no entendamos el proceso, podemos confiar en que Dios está orquestando cada detalle para nuestro bien. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida de Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios le hizo una promesa increíble, que sería el padre de una gran nación. Pero había un problema. Abraham y su esposa Sara eran mayores y no tenían hijos. Humanamente hablando, era imposible que esa promesa se cumpliera. Sin embargo, Dios no hace promesas basadas en nuestras limitaciones. Él las hace basadas en su poder. A pesar de esto, Abraham tuvo que esperar 25 años para ver el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Durante ese tiempo, enfrentó dudas, desafíos y momentos de debilidad, pero nunca perdió de vista la fidelidad de Dios. En Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21, se nos dice: «No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido». Esta es la clave para confiar en el proceso. Creer que Dios tiene el poder y la intención de cumplir lo que ha dicho. Sin embargo, confiar en el proceso no siempre es fácil. Hay momentos en los que el camino parece más largo de lo que esperábamos. En esos momentos es fácil sentirse desanimado o tentado a tomar atajos. Pero los atajos nunca producen el resultado que Dios quiere para nosotros. Pensemos en la historia de José. En Génesis capítulo 37, Dios le dio un sueño de grandeza. José vio cómo sus hermanos y su familia se inclinaban ante él, simbolizando el liderazgo que un día tendría. Pero en lugar de ver ese sueño cumplido de inmediato, José enfrentó años de pruebas y sufrimiento. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Durante esos años, pudo haberse preguntado si Dios se había olvidado de él. Pero Dios no se había olvidado. Todo lo que José enfrentó era parte del proceso para prepararlo para el plan que Dios tenía para él. Cuando finalmente llegó el momento, José fue elevado a una posición de poder en Egipto, y su liderazgo salvó a toda su familia y a una nación entera del hambre. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José le dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Todo lo que José vivió, incluso las dificultades, formaba parte del plan de Dios. Su historia nos enseña que aunque no siempre entendamos el proceso, podemos confiar en que Dios tiene un propósito para cada paso que damos. El proceso también es una oportunidad para desarrollar nuestra paciencia y nuestra fe.
En Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A menudo queremos las cosas de inmediato. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde esperamos respuestas rápidas y resultados inmediatos. Pero el reino de Dios no funciona así. Dios no está interesado en darte una respuesta rápida. Él está interesado en transformarte. Él quiere que crezcas, que madures y que estés listo para recibir su promesa cuando llegue el momento adecuado. Un punto clave para confiar en el proceso es recordar quién es Dios. Él no es un hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Números capítulo 23, versículo 19, se nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Esto significa que cuando Dios hace una promesa, puedes estar seguro de que Él la cumplirá. Su palabra es eterna, y lo que Él dice se cumple. Pero la forma y el tiempo en que lo hace a menudo son diferentes de lo que esperamos. Es en esos momentos cuando debemos elegir confiar en su carácter, en su fidelidad y en su amor. La historia de Moisés y el pueblo de Israel también nos enseña mucho sobre confiar en el proceso. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, les prometió llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Pero en lugar de llevarlos directamente a la tierra prometida, los llevó al desierto. Allí enfrentaron pruebas, desafíos y momentos en los que dudaron de la fidelidad de Dios. En Éxodo capítulo 16, versículo 4, Dios les dijo: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El desierto no era un lugar de abandono, era un lugar de prueba y preparación. Dios estaba enseñándoles a depender de Él, a confiar en su provisión y a creer en su promesa, incluso cuando no veían el final del camino. Quizás hoy te sientes como si estuvieras en un desierto, esperando una respuesta, una provisión, una promesa que parece no llegar. Pero quiero recordarte que Dios no te ha olvidado. Él está contigo en cada paso del camino, guiándote, fortaleciendo tu fe y preparándote para lo que viene. En Salmos capítulo 37, versículo 5, se nos dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esto no es una sugerencia, es una promesa. Si confías en Dios y en su proceso, Él cumplirá lo que ha prometido. Quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué promesas de Dios estás esperando? ¿Qué proceso estás atravesando en este momento? Tal vez te sientes cansado, desanimado o incluso dudoso, pero quiero animarte a que sigas confiando. El Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Él no se olvida de sus promesas, y su plan para ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar. No te rindas, no pierdas la fe. Confía en el proceso, porque Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Es natural que mientras estamos en el proceso de ver las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida, enfrentemos dudas y momentos de incertidumbre. El tiempo de espera puede parecer eterno, y la falta de señales visibles nos hace cuestionarnos: ¿será que Dios realmente cumplirá lo que me prometió? Pero aquí está la verdad que quiero recordarte hoy. Dios nunca abandona lo que comienza. Si Él te dio una promesa, puedes estar seguro de que la cumplirá. Sin embargo, hay algo que debes entender. Su cumplimiento no siempre será en tus términos o en tu tiempo, sino en el suyo, que siempre es perfecto. Pensemos en la historia de los israelitas cuando salieron de Egipto, una de las narrativas más poderosas de cómo Dios trabaja a través del proceso. Dios prometió liberar a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida, pero ese viaje no fue directo ni sencillo. En lugar de guiarlos por el camino más corto, Dios los llevó por el desierto. En Éxodo, capítulo 13, versículo 17, se nos dice: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca.
porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Aunque parecía que el camino del desierto no tenía sentido, Dios sabía exactamente lo que hacía. Él no solo estaba liberándolos físicamente, estaba transformando su corazón, enseñándoles a confiar en su provisión y preparando su carácter para que estuvieran listos para heredar la tierra prometida. El desierto, para nosotros, puede ser un símbolo de esos tiempos de espera, prueba y transformación. A menudo en esos momentos, queremos que las cosas sucedan rápido. Queremos que las promesas se cumplan inmediatamente. Pero si las cosas llegan demasiado pronto, antes de que estemos preparados, podríamos no ser capaces de manejarlas o valorarlas como deberíamos. Dios no solo quiere darte una promesa, quiere que estés listo para recibirla y administrarla bien. En Santiago, capítulo 1, versículo 4, se nos dice, «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Este versículo nos enseña que el proceso no es algo que debemos evitar, es algo que debemos abrazar porque es parte del plan de Dios para nuestra madurez y crecimiento. Ahora bien, quiero que consideremos el ejemplo de David, un hombre que recibió una gran promesa de parte de Dios. Cuando era joven, fue ungido por el profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, esa promesa no se cumplió de inmediato. Pasaron años antes de que David pudiera sentarse en el trono. Durante ese tiempo, enfrentó persecuciones, tuvo que huir de Saúl, vivió en cuevas y enfrentó pruebas que parecían interminables. Podríamos pensar que David tenía todo el derecho de cuestionar a Dios. ¿Por qué me prometiste esto si no veo avances? Pero en medio de todo, David no perdió su fe. En Salmos, capítulo 27, versículo 14, David escribió, «Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová». Estas palabras no vinieron de un hombre que tenía una vida perfecta, sino de alguien que entendió que el tiempo de espera era parte del plan de Dios. El proceso no solo es un tiempo de prueba, también es un tiempo de protección. Hay ocasiones en las que estamos tan ansiosos por alcanzar nuestras metas o recibir lo prometido, que no nos damos cuenta de que Dios nos está protegiendo de situaciones para las que no estamos listos. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Tal vez estás esperando una promoción, una relación, una oportunidad o una bendición específica y no entiendes por qué aún no ha llegado. Pero quiero que recuerdes algo. Dios siempre sabe lo que es mejor para ti. En Salmos capítulo 84, versículo 11 se nos dice, «Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad». Esto significa que, si algo bueno no ha llegado aún a tu vida, es porque todavía no es el tiempo o porque Dios tiene algo aún mejor para ti. Y aquí está el desafío. Mientras esperamos, a menudo sentimos la tentación de tomar atajos o de buscar soluciones por nuestra cuenta. Pero los atajos siempre nos alejan del propósito de Dios. Mira la vida de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero en su impaciencia intentaron ayudar a Dios. Sara le dio a su sierva Agar a Abraham, y de esa unión nació Ismael. Aunque Dios todavía cumplió su promesa a través de Isaac, la decisión de tomar un atajo trajo conflictos y consecuencias que podrían haberse evitado. En Génesis capítulo 16, versículo 2, Sara dice, «He aquí me ha dado Jehová impedimento de tener hijos. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Esta historia nos recuerda que confiar en el proceso de Dios significa esperar su tiempo perfecto, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Sé que el tiempo de espera puede ser frustrante, pero quiero recordarte que no estás solo en este viaje. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo escribe, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Esta es una promesa para ti. Dios no abandona lo que comienza. Si Él te dio una promesa, puedes confiar en que la cumplirá. Pero mientras tanto, nuestra tarea es seguir avanzando, seguir confiando y seguir obedeciendo.
incluso cuando no entendemos todo el panorama. Quiero hacer una pausa aquí para invitarte a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez conoces a alguien que está enfrentando un tiempo de espera, alguien que está luchando con dudas y necesita recordar que Dios es fiel. Comparte este video, deja un comentario sobre cómo Dios ha trabajado en tu vida y juntos llevemos esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Sigamos. En el proceso, algo que también es fundamental es mantenernos en comunión con Dios. A veces, cuando sentimos que nada está sucediendo, podemos distanciarnos de Él. Pero estos son precisamente los momentos en los que más necesitamos estar cerca. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, Dios promete: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». En lugar de alejarnos, debemos buscar su presencia con mayor fervor. La oración, la lectura de su palabra y la alabanza nos fortalecen durante la espera y nos ayudan a recordar que aunque no veamos resultados inmediatos, Dios sigue obrando. Además, es importante recordar que el proceso no es solo para nosotros. Dios muchas veces utiliza nuestra espera y nuestras pruebas como un testimonio para otros. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación». Tu historia, tu proceso y tu testimonio pueden ser una fuente de esperanza para alguien más. Dios está trabajando, incluso ahora. Puede que no veas cada detalle, pero Él está moviendo las piezas, preparando el terreno, alineando las circunstancias. Confía en el proceso. Recuerda que sus promesas son sí y amén, y que el tiempo de espera no es tiempo perdido. Es tiempo de propósito, preparación y crecimiento. Confía en que Dios no solo cumplirá lo que prometió, sino que lo hará de una manera que superará tus expectativas. Él es fiel y nunca olvida sus promesas. Es importante recordar que el proceso de Dios no es algo que podamos apresurar o controlar. A menudo queremos ver resultados inmediatos, pero el camino de Dios tiene un propósito mucho más profundo que simplemente cumplir nuestras peticiones. El proceso es una parte esencial del cumplimiento de las promesas de Dios, porque no solo se trata del destino, sino de la transformación que ocurre mientras avanzamos hacia Él. Cada paso, cada prueba, cada momento de espera tiene un propósito divino, aunque a veces no podamos verlo o entenderlo. Miremos lo que sucede en la naturaleza. Una semilla, cuando se planta, no crece de inmediato. Hay un periodo en el que parece que no está ocurriendo nada. Está enterrada bajo la tierra, invisible a los ojos humanos, pero en realidad está pasando por un proceso de transformación. Primero, las raíces comienzan a desarrollarse bajo la superficie, asegurándose de que la planta esté firmemente arraigada. Solo entonces, cuando la base es lo suficientemente fuerte, la planta comienza a emerger y a crecer hacia la luz. Así es también en nuestra vida espiritual. Hay momentos en los que sentimos que estamos enterrados, como si nada estuviera sucediendo, pero Dios está trabajando en nuestras raíces, está fortaleciendo nuestra fe, enseñándonos a depender de Él y preparando el terreno para que podamos crecer y florecer en el tiempo adecuado. Pensemos en la historia de Noé. En Génesis capítulo 6, Dios le dio una instrucción específica: construir un arca, porque vendría un diluvio que destruiría la tierra. Esta fue una promesa de protección para Noé y su familia, pero el proceso de construcción del arca no fue rápido ni fácil. Se estima que Noé tardó entre 50 y 75 años en construirla. Durante ese tiempo, tuvo que enfrentar burlas, dudas y probablemente momentos en los que se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero Noé confió en el proceso. Siguió las instrucciones de Dios, incluso cuando no entendía completamente el panorama completo. Y cuando llegó el diluvio, Noé y su familia estaban listos, porque habían seguido el plan de Dios al pie de la letra.
El ejemplo de Noé nos enseña que confiar en el proceso significa obedecer a Dios. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, significa seguir adelante, aunque el camino sea largo y difícil. Significa mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios siempre cumple lo que promete. En Hebreos, capítulo 11, versículo 7, se nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La fe de Noé no se basaba en lo que veía, sino en su confianza en quien le había hablado. En nuestra vida, muchas veces nos encontramos en una situación similar. Dios nos da una promesa, pero también nos llama a un proceso de preparación. Ese proceso puede incluir desafíos, pruebas y periodos de espera que parecen interminables, pero cada uno de esos momentos es una oportunidad para crecer, para aprender y para confiar más profundamente en Dios. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pablo escribe: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este versículo nos recuerda que las dificultades no son un obstáculo para las promesas de Dios, sino una parte integral del camino hacia ellas. El proceso también nos enseña a rendirnos completamente a Dios. Muchas veces queremos tener el control de nuestra vida, tomar nuestras propias decisiones y establecer nuestro propio camino. Pero confiar en el proceso significa entregar ese control a Dios y permitirle guiar cada paso. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este es uno de los mayores desafíos del proceso: aprender a dejar de lado nuestras propias ideas y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Ahora quiero que pienses en la vida de Moisés. Dios le prometió que lideraría al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto y los llevaría a la tierra prometida. Pero antes de que eso pudiera suceder, Moisés tuvo que pasar por un proceso de preparación. Pasó 40 años en el desierto como pastor, aprendiendo lecciones de humildad, paciencia y dependencia de Dios. Durante ese tiempo, probablemente se preguntó si realmente estaba destinado a algo grande. Sin embargo, Dios usó ese tiempo para prepararlo para su llamado. Y cuando llegó el momento, Moisés estaba listo para enfrentarse a Faraón, liderar a los israelitas y guiar al pueblo a través del Mar Rojo. El desierto en la vida de Moisés no fue un lugar de castigo, fue un lugar de preparación. Y lo mismo ocurre con nosotros. Esos momentos en los que sentimos que estamos en un desierto son oportunidades para crecer, para ser moldeados y para ser equipados para lo que está por venir. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios le dice al pueblo de Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios no los llevó por el camino más corto hacia la tierra prometida, porque sabía que necesitaban pasar por un proceso de transformación antes de poder heredar su promesa. Tal vez hoy sientes que estás atravesando un tiempo de desierto en tu vida. Tal vez te preguntas por qué las cosas no avanzan, por qué las respuestas no llegan o por qué las puertas permanecen cerradas. Pero quiero recordarte que el desierto no es el final de tu historia. Es un lugar temporal, un lugar de aprendizaje, un lugar donde Dios está trabajando en ti de maneras que no siempre puedes ver. En Isaías capítulo 43, versículo 19, Dios dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este es el Dios al que servimos, un Dios que puede hacer cosas nuevas incluso en los lugares más difíciles. El proceso también nos enseña a depender completamente de la gracia de Dios. Cuando enfrentamos pruebas y desafíos, nos damos cuenta de que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Necesitamos su fuerza,
su sabiduría y su guía. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En nuestras debilidades, en nuestros momentos de incertidumbre, Dios nos muestra su poder y su fidelidad. Hoy quiero animarte a que no te rindas en medio del proceso. Puede que no entiendas todo lo que está sucediendo, pero Dios está trabajando. Él está moviendo piezas, abriendo caminos y preparando tu corazón para lo que está por venir. Recuerda que el mismo Dios que estuvo con Noé en el arca, con Moisés en el desierto y con David en las cuevas está contigo ahora. Él no te ha olvidado. Su promesa sigue en pie, y su plan para tu vida es más grande de lo que puedes imaginar. Confía en el proceso y sigue adelante, porque lo mejor está por venir. Confiar en el proceso no significa que será fácil. Habrá días en los que sentirás que no puedes dar un paso más. Habrá momentos en los que las dudas intentarán invadir tu mente y te preguntarás si realmente vale la pena seguir esperando. Pero esos son los momentos en los que debes aferrarte con más fuerza a las promesas de Dios, porque es en medio de la incertidumbre donde Él fortalece tu fe. Cada paso que das, cada oración que levantas, cada vez que decides confiar en su plan, te estás acercando más al cumplimiento de su propósito para tu vida. Miremos el ejemplo de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, Jesús oró en el huerto de Getsemaní, enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida. Sabía lo que estaba por venir: la cruz, el sufrimiento, el peso de los pecados del mundo sobre sus hombros. En el versículo 39 Jesús dijo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Estas palabras reflejan la rendición completa al proceso del Padre. Jesús sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el propósito final valía la pena. A través de su sacrificio, Jesús cumplió la promesa de salvación para toda la humanidad. Así como Jesús confió en el plan del Padre, tú también puedes confiar en que Dios está orquestando cada detalle de tu vida. Tal vez hoy no entiendas por qué estás pasando por ciertas dificultades o por qué las respuestas parecen tardar tanto en llegar. Pero recuerda esto: Dios no desperdicia nada. Cada experiencia, cada prueba, cada desafío es parte del proceso para llevarte al lugar donde Él quiere que estés. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». El proceso no solo transforma tus circunstancias, también te transforma a ti. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él quiere moldearte, fortalecer tu fe y ayudarte a crecer espiritualmente. En Filipenses, capítulo 2, versículo 13, se nos dice: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Mientras confías en el proceso, Dios está trabajando en ti, alineando tus deseos con los suyos y preparándote para recibir sus promesas. La clave para mantenerte firme durante el proceso es recordar que no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta es una promesa que puedes reclamar en los momentos de duda y debilidad. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que Dios está a tu lado, dándote las fuerzas que necesitas para seguir adelante. Quiero animarte a que mientras esperas, sigas buscando la presencia de Dios. Dedica tiempo a orar, a leer su palabra y a alabarle, incluso cuando no veas resultados inmediatos. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación, y mientras más te acerques a Dios durante este proceso, más fuerte será tu fe y más claro será su propósito en tu vida. Ahora es el momento de levantar tu mirada
y recordar que las promesas de Dios nunca fallan. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20 se nos dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto significa que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Puede que no sea en el tiempo que esperas, ni de la manera que imaginas, pero será perfecto porque proviene de Él. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias porque sabemos que tú eres fiel y que nunca olvidas tus promesas. Aunque a veces no entendemos el proceso, hoy elegimos confiar en ti. Ayúdanos a esperar con fe, a rendirnos a tu plan y a recordar que tus tiempos son perfectos. Renueva nuestras fuerzas, Señor, y danos la paciencia para seguir adelante, sabiendo que lo que has prometido se cumplirá en tu momento perfecto. Gracias por tu amor, por tu guía y por estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirlo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Tal vez conoces a alguien que está atravesando un momento de espera y necesita ser recordado de que Dios es fiel. Deja un comentario sobre cómo has visto la mano de Dios en tu proceso y no olvides suscribirte para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe. Recuerda, Dios no olvida sus promesas y lo mejor está por venir. Bendiciones.